El pasado fin de semana, al parecer, el presidente Trump tenía planeado un gran ataque contra Irán y luego lo canceló, según muchos medios, porque el vicepresidente y el jefe del Estado Mayor Conjunto le dijeron que no tenemos munición para volver a una guerra a gran escala y que aunque la tuviéramos, tampoco funcionaría. Al parecer, esa decisión puede escapársele de las manos o puede verse obligado a tomarla, porque a día de hoy, sin duda está pensando en hacerlo de nuevo, ya que se han producido ataques cinéticos adicionales por todas partes. Y esta guerra tiene el potencial de escapar al control de cualquiera en la Casa Blanca. Y veremos a dónde va todo esto. Hoy vamos a analizarlo con Larry Johnson, que va a intentar ayudarnos a desentrañar todo lo que está ocurriendo aquí, porque hay muchas piezas en movimiento y muchas cosas de las que quizá no sean conscientes. Vamos a unirlo todo y a mostrarles por qué hay motivos para preocuparse. Este es Larry Johnson de Sonar21.com, exanalista de la CIA y autor de The Son of the New American Revolution en Substack.com, donde publica cosas muy interesantes constantemente. Larry, bienvenido de nuevo al programa. Oye, gracias Dani. Me alegra estar contigo, amigo. Bueno, escucha, ahí están pasando muchas cosas. Empecemos por ahí. Lo tenemos en pantalla. Ayer, fuerzas estadounidenses y saudíes atacaron en Irak objetivos terroristas respaldados por Irán, lo que llamamos objetivos terroristas, de las denominadas PMU o PMF, según el acrónimo que se quiera usar. Y lo que se afirma es que hubo 30 ataques, creo que 30 ataques con drones, presuntamente coordinados por Irán a través de las PMF, contra Arabia Saudí. Estados Unidos y Arabia Saudí unieron fuerzas. ¿Qué puedes contarnos sobre lo que realmente está pasando aquí? Sí, Estados Unidos y Arabia Saudí atacaron un lugar en el que también había al menos 4 instructores de la Guardia Revolucionaria iraní. Murieron. Así que esto ha escalado ya el conflicto más allá de una confrontación entre Irak y Arabia Saudí o entre Arabia Saudí y Yemen. Por tanto, esto va a involucrar a Irán. Y esto llega en un momento en que hay mucho esfuerzo entre bastidores para intentar reactivar el JCPOA. Francamente, creo que el JCPOA ha muerto para siempre después de estos acontecimientos. Los saudíes, no sé qué, bueno, no están pensando. Si estuvieran pensando, buscarían desescalar este conflicto, porque no hay forma de que salgan ganando. No hay forma de que terminen en una posición mejor que la que tienen ahora. Los hutíes se coordinarán con esos grupos iraníes, grupos respaldados por Irán en Irak, y creo que todas y cada una de las refinerías de petróleo de Arabia Saudí se convertirán en objetivo y podrían estar ardiendo muy pronto. Además, los hutíes pueden ir a por las terminales petroleras. Hay 2 en Jambu. Eso representa unos 5 millones de barriles diarios de petróleo que salen de Arabia Saudí. Es una cantidad significativa para mantener a los saudíes con cierta liquidez. Pero lo interesante es que este grupo que fue atacado forma parte oficialmente del gobierno iraquí. Ahora mismo tenemos este primer ministro iraquí. Es el tipo más joven que está mirando hacia arriba. Hace 20 años, él tenía solo 18 cuando invadimos en 2003. Era solo un crío. Vino aquí e hizo buenas migas con Donald Trump. Ahora va a enfrentarse a una enorme reacción en contra y a mucha presión. Francamente, creo que va a ser peligroso que el personal estadounidense siga sobre el terreno en Irak. Creo que se convertirán en objetivos de ataques. Y todo esto ocurre en el contexto de que nos dijeron que los iraníes lanzaron un ataque preventivo contra Muwafaq al-Salti. Dispararon 6 misiles balísticos. Estados Unidos afirmó, los derribamos todos. Tienen al mismo portavoz que trabaja para Vladimir Zelensky en Kiev. Los derribamos todos. Sí. Pero luego aparece el video que muestra los impactos. Entonces, ¿por qué hizo eso Irán? La comunidad de inteligencia estadounidense filtró su análisis, tal como se lo presentaron a Trump.
y su conclusión es que se trata de un intento deliberado de Irán de arrastrar de nuevo a Estados Unidos a este intercambio de bombas por misiles. Porque Irán cree, y yo creo que con razón, que puede causar mucho más daño a Estados Unidos del que Estados Unidos puede causar a Irán. Bueno, esa es una teoría muy interesante, que tiene cierta justificación, y en un segundo vamos a entrar en ello. Quiero ir, antes que nada, has mencionado parte de esto en tu comentario, pero los grupos iraquíes, por supuesto, han condenado estos ataques como una peligrosa escalada. En un comunicado, y creo que es muy importante señalarlo, vamos a empezar a ver cómo se perfila una tendencia. En el comunicado, las Fuerzas de Movilización Popular dijeron que los ataques estadounidenses saudíes representan una escalada extremadamente peligrosa y una violación de la soberanía iraquí. La presidencia iraquí, no Irán. La presidencia iraquí denunció el ataque contra instalaciones de las Fuerzas de Movilización Popular, las PMF, y afirmó que rechaza categóricamente cualquier ataque en territorio iraquí. Y luego, abajo del todo, se puede ver que según la ley iraquí, las PMF forman parte de las fuerzas de seguridad del país y responden directamente ante el comandante en jefe, que es el primer ministro. Ahora bien, ¿cómo se hace algo así? Quiero decir, ¿cómo se puede imaginar que Estados Unidos se coordine con Arabia Saudí y diga, oye, vamos a ir a volar por los aires a las PMF aquí, justo después de que el primer ministro iraquí haya salido de la Casa Blanca con toda esta pompa y estos grandes acuerdos, o lo que fuera, y luego vamos y volamos por los aires a alguien que de hecho forma parte de sus Fuerzas Armadas? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, no lo hace. Lo único que hace es encender otra mecha. Esa mecha se consume y cuando se consume, explota. Estados Unidos ya sabe, sea lo que llevó a los saudíes hace más de 2 semanas a lanzar aquel ataque inicial en Saná contra los hutíes, reavivó una guerra que en esencia habían dejado de lado mediante una especie de memorando de entendimiento propio. Y después de eso, los hutíes están bloqueando ahora los barcos saudíes en el Mar Rojo. Y esto ocurre en esta refinería Estror. Es la más avanzada que Nimreis y Esclamagemenses. Le prendieron fuego y causaron daños importantes. Así que atacaron eso. Y ahora ha habido un ataque contra algunas refinerías de petróleo saudíes en la parte oriental del país, hacia el Golfo Pérsico. Inicialmente se culpó a estos grupos iraquíes. Pero no, los hutíes dijeron, no, lo hicimos nosotros. Así que bueno, quién sabe. Pero entonces los saudíes junto con los estadounidenses deciden atacar. Y la pregunta interesante es, ¿desde qué base están atacando? Desde bases saudíes. Si es así, ahora veremos cómo Irán, Irak y los hutíes atacan el aeródromo Príncipe Sultán y la base aérea Rey Fahd. De repente Arabia Saudí va a recibir golpes desde 3 frentes. Bueno, ahí es donde intentaba entender qué es lo que... Tengo un problema aquí, porque intento aplicar lógica a esto. Y he visto cosas que son sencillamente ilógicas, si el objetivo es ganar la guerra, y me refiero ahora en un sentido amplio, o llevarla a algún tipo de conclusión pacífica para que podamos reabrir el estrecho de Hormuz, para que podamos reabrir Bab el-Mandeb. Parecería un objetivo evidente, que, hagas lo que hagas, debería contribuir a eso. Pero hacer es poca previsión, en tanta preparación. Quiero decir, no tengo constancia de que se hiciera nada allí con la parte iraquí, pero ahora entramos y atacamos estos objetivos. Y como dices, podrían haber sido los hutíes, podrían haber sido las Fuerzas de Movilización Popular. Al parecer, había allí algunos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, así que existe la posibilidad de que haya sido legítimo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pretende Arabia Saudí? Veámoslo primero. Si se trata solo de Arabia Saudí, ¿cuál es su objetivo aquí? Porque si fueron y dispararon contra estos grupos, entonces serán ellos principalmente quienes reciban ahora
todo el fuego de respuesta de Irán, de las fuerzas de movilización popular y de los propios hutíes. ¿Por qué harían eso? Bueno, se parte de la premisa de que creo que los saudíes hicieron eso. Lo único que tenemos que hacer es golpearles, darles un puñetazo en las narices y entonces nos tendrán miedo. Se darán cuenta de lo poderosos que somos. Chicos, esa es una apuesta bastante mala. Esta gente es dura. Y cuando te das cuenta, no lo he verificado de forma independiente, pero creo que fue Alistair quien señaló que esos grupos iraquíes vinculados a Irán son más grandes que Hezbollah, ¿verdad? Lo que significa una fuerza considerable. Y hasta ahora hemos visto lo que esos grupos podían hacerle al ejército estadounidense en Irak. Nos tuvieron atados, nos hicieron un nudo. Pero si pueden hacernos eso a nosotros, ¿qué creéis que pueden hacerles a los saudíes? Porque los saudíes son una potencia militar de tercera categoría. Ese es exactamente mi punto. A menos que hayas estado en coma durante unos 30 años, puedes ver lo que puede pasar al agitar el avispero de las fuerzas de movilización popular en Irak. Pero también has visto, desde la propia Arabia Saudí, desde 2015, que nunca podrían someter a los hutíes por sí solos. Y ahora, al mismo tiempo, también estás atacando a gente vinculada con los guardianes de la revolución iraníes, convirtiéndote también en objetivo de Irán. Simplemente, no puedo entender la lógica saudí de querer agitar varios avisperos cuando, como dices, tienen instalaciones fijas y todo el mundo conoce su dirección. Sí. Sí, cuando juegas al tú me das, yo te doy, más vale que te asegures de que el otro lado tenga más cosas que tú puedas golpear. Pero en este caso, los saudíes tienen muchas más cosas que golpear. Quiero decir, con todas esas refinerías de petróleo, terminales petroleras, oleoductos e infraestructuras. Mientras que ellos intentan golpear a los hutíes, les dijeron, vamos a bombardearos hasta devolveros al siglo XV. Y los hutíes dirían, estupendo, para nosotros sería avanzar un siglo. Pasarían del 14 al 15. No hay mucha infraestructura que atacar en territorio hutí, y ocurre algo parecido en Irak. Quiero decir, esos grupos están en el desierto. Básicamente son tribus beduinas. No están en ciudades relucientes, con centrales eléctricas, plantas desalinizadoras e infraestructuras que podamos amenazar. No, tienen mucha más capacidad de resistencia, y por eso agradezco tu desconcierto ante esto, porque desde un turista daring ni good time. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde vamos a ir? Bueno, esa es la parte saudí. Y nuestra parte, porque este fin de semana me contaste algunas de estas cosas por Signal. Junto con Robert Barnes, nos contaste algunas cosas. Había previsto un gran ataque durante el fin de semana y luego se canceló. E incluso, según información de fuentes abiertas, fue porque el vicepresidente y el presidente del Estado Mayor Conjunto dijeron, oye, ya no tenemos todos esos grandes misiles para seguir adelante. Y no se trata de las reservas ni ofensivas ni defensivas. Si nos metemos en un gran ataque como este, no va a funcionar y vamos a tener problemas. Pero ahora, aquí vamos. Hemos agitado este avispero y sabemos que va a haber represalias. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Cuál es el plan aquí? Sí, no hay ningún plan. Ese es el problema. Hay una creencia en una narrativa, y la narrativa es que basta con emplear suficiente fuerza contra Irán y hacerles sufrir lo bastante económicamente y tendrá que rendirse. No puede seguir así. Esa es su creencia. Creo que ahora hay una mayor probabilidad de que intenten lanzar una incursión de fuerzas de operaciones especiales contra una de las instalaciones donde están la montaña de Parchin, Isfahan, Natanz o Bushehr. Una de esas. Y de nuevo, los mandos, si aceptan esto, deberían acabar en el calabozo. Deberían ser encerrados y encarcelados porque va a ser una misión desastrosa. Puede que disfrutemos de algún éxito inicial. Puede que incluso logremos desplegar tropas sobre el terreno durante un tiempo.
Pero claro, una vez que los pones sobre el terreno, ¿cómo los sacas de allí? Recuerdo que hace años estuve en el programa de Geraldo Rivera con Dick Marcinko. Marcinko fue el primer comandante del equipo SEAL 6. Y entonces hablábamos de, ya sabe, entrar en Irak. Y él decía que era fácil entrar allí. Y yo dije, Dick, ¿cómo lo sacas? Y él respondió, bueno, vale, es un buen argumento. Entrar es fácil, salir es difícil. Y una de las cosas es que ahora mismo no hay ninguna coherencia en esta planificación militar. Ese es el problema. Están apostándolo mucho a la esperanza, en lugar de preguntarse, ¿esto es realmente viable? ¿Y cuáles son las probabilidades reales de éxito? Así que si eso fuera todo de lo que tuviéramos que hablar, podría seguir hablando de ello, porque hay muchos efectos de segundo y tercer orden, pero ni de lejos es todo lo que hay. Al mismo tiempo, ayer, mientras hablábamos aquí de esos ataques, Irán sorprendió a muchos en Estados Unidos y lanzó un ataque con misiles contra fuerzas estadounidenses en, creo que fue, Jordania. Sí, Irán lanzó por sorpresa un ataque con misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses en Jordania, en una escalada violenta. Ahí está otra vez esa misma palabra, y no será la última vez que la veamos. Esto añade nueva presión sobre Trump para reanudar la guerra en serio. Afirmaron que todos los misiles fueron interceptados con éxito, pero el ataque planteó la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses tuvieran que responder, justo cuando las negociaciones para reabrir el estrecho de Hormuz y finalmente poner en marcha conversaciones de paz más amplias estaban cobrando impulso. Antes que nada, veamos esa última parte. ¿De verdad estaban cobrando impulso las negociaciones para poner fin al conflicto? No, estaban enfrentados. La posición de Estados Unidos era que Irán tenía que abordar de entrada la cuestión de su uranio enriquecido. Había que hablar de entrada del acuerdo nuclear. E Irán dijo, no vamos a hacerlo así. Se hará de esta manera. Levantan el bloqueo, desbloquean los activos y sacan a Israel del Líbano. Eso es lo que acordaron en el primer memorando de entendimiento. Cumplan el memorando de entendimiento tal como lo firmaron. Y, una vez que hayan demostrado que van a cumplir ese memorando, entonces podremos hablar de esas cuestiones. Y ahí se quedó todo. Y pese a los intensos esfuerzos entre bastidores con Pakistán y Qatar, no va a ninguna parte. Ahora, según parece, Omán e Irán han mantenido buenas conversaciones y han decidido cómo, ya sabes, van a gestionar la situación y permitir el tránsito por el estrecho de Hormuz. Dicho esto, no hay movimiento por el canal omaní y el tránsito ha aumentado por el lado iraní. Ahora queda por ver si Estados Unidos empieza a atacar eso. Pero ya sabes, si Trump decide volver a implicarse, veremos entrar en juego las limitaciones de las municiones estadounidenses. No sé tú, pero yo me preguntaba al principio si nuestros ataques allí se limitaron principalmente a las costas del Golfo Pérsico, a la costa oeste de Irán. Bueno, resulta que principalmente se debe a que ahora tenemos que usar JODAM. Para quienes no estén familiarizados con ellas, las JODAM son en realidad bombas convencionales a las que se les acopla un sistema de guiado. Es como lo que los rusos llaman FAB. Se añade un sistema de guiado, alas y aletas en la parte trasera de la bomba, y así puede desplazarse. Las JODAM estadounidenses pueden alcanzar unas 40 millas, así que su alcance es limitado. Eso significa que los aviones tendrían que acercarse más a la costa iraní, y eso también conlleva riesgos adicionales. Pero es lo que hemos estado utilizando principalmente debido a la escasez de Jazz y de Tomahawk. Y si Estados Unidos vuelve a implicarse, eso no va a cambiar nada. Simplemente empeorará la situación. Sí, este mapa de aquí, para quienes puedan verlo, muestra que la mayoría de los iconos pequeños, los iconos de explosiones, están todos a lo largo de la costa, como estabas diciendo. Y hay unos cuantos más hacia el interior, que tienen que ser los de largo alcance. Pero hay otros problemas. Y sé que sabes bastante de esto. Las JODAM
y las bombas de pequeño diámetro, que se lanzan de formas similares y desde aviones similares. Si tienes que priorizarlas, no solo tienes que poner tus aviones a menor distancia y por tanto en mayor riesgo, sino que además vas a consumir las horas de vuelo de estos sistemas, de las aeronaves y de las tripulaciones. ¿Cuánto tiempo crees que podríamos mantener ese tipo de bombardeo sostenido si volviéramos a una guerra a gran escala? Yo diría que entre 2 y 3 semanas. I would say about 2 to 3 weeks. Weeks. Yeah, weeks. Maybe 4. Puede que semanas, sí, semanas. Puede que 4 como mucho, pero bien. ¿Por qué creen que estábamos deseando firmar para recuperar el alto el fuego el 5 de abril? Llevábamos implicados en estas intensas operaciones de combate aproximadamente 6 semanas. Y entonces fue como, oye, tengamos un alto el fuego. No hicimos eso porque estuviéramos... Ya saben, si vas ganando, si estás corriendo una maratón y vas en cabeza y te sientes genial, no preguntas, oye, ¿podemos parar la carrera para que pueda descansar? No, hombre. Sigues a toda velocidad. Esto es Estados Unidos. Lo que la gente olvida es que tenemos todos esos KC-135 y pensamos que esos aviones cisterna pueden despegar, repostar, aterrizar, despegar, repostar una y otra vez. Pero hay que tener en cuenta el descanso de las tripulaciones. Hay desgaste en esas aeronaves. Y de repente puede que tengas 65 aviones cisterna en tierra, pero quizás solo 35 estén realmente en condiciones de despegar y operar. Y entonces, si tienes planeado un gran paquete de ataque, no cuentas con los aviones de repostaje necesarios para respaldarlo. Así que hay problemas logísticos reales que van a complicarles mucho las cosas a los planificadores estadounidenses. Sí, y voy a volver a eso en un segundo. Pero antes de salir de esta parte, acabamos de mostrarles cómo está molesta la parte iraquí. Y dijeron, saben, nuestro territorio no es para que ustedes lo utilicen, y no pueden. Quiero decir, esa es nuestra gente. Así que también habrá algunas repercusiones por eso. Ahora, ya estaba previsto, y creo que estaba programado, que sacaríamos a todas nuestras tropas de Irak para, no recuerdo qué fecha era, pero quién sabe si eso no se va a acelerar, porque Jordania también está muy molesta. Esto sale hoy en The New York Times. Cientos y cientos de figuras políticas, jurídicas y de otros ámbitos jordanos firmaron la semana pasada una carta abierta en la que pedían la retirada de las fuerzas estadounidenses de Jordania, en un inusual desafío público a un gobierno que desde hace tiempo reprime la libertad de expresión y la disidencia. En las últimas semanas, misiles y drones iraníes han atacado cada vez más a las fuerzas e instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, también a primera hora del miércoles, según funcionarios iraníes. Sostenemos, esto es lo que dice la carta, sostenemos que su presencia, es decir, la presencia de Estados Unidos, expone a Jordania a riesgos de seguridad, políticos y económicos que no sirven en absoluto a ningún interés nacional y aumenta la probabilidad de verse arrastrada a una guerra mayor. ¿Qué opinión le merece esto? Ahora, a nivel estratégico o político, también hay vientos en contra. Lo que la gente quiere es que Estados Unidos salga de la región. ¿Es este el primero de muchos casos o es una anomalía? No. Esto es lo que Irán planteó como objetivo ya en abril. Ya sabe, aquel plan de paz de 14 puntos que decía Estados Unidos fuera de Oriente Medio. Querían que eso se lograra mediante negociaciones. Y claro, Estados Unidos dijo, no vais a decirnos lo que tenemos que hacer. Bien, pues lo que Irán ha hecho, mediante sus ataques contra las bases estadounidenses en toda la región, ha obligado a Estados Unidos a abandonar esas bases. Al principio hice algunas averiguaciones adicionales y descubrí que era así. Y usted ha estado en Al Udeid, en Qatar, durante como mínimo los últimos 20 años. Me remonto a cuando pasé por Al Udeid, allá por 2006. Era el cuartel general avanzado de AFCENT, el mando central de la Fuerza Aérea. Así que en el CENTCOM tienen un componente aéreo, se llama AFCENT.
La sede nominal de AFCENT está en la base aérea de Shaw, en Carolina del Sur. Pero durante los últimos 20 años, la realidad es que el general al mando de AFCENT estaba en Qatar. No estaba por allí, en Carolina del Sur. Y allí teníamos el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, que era este grupo de trabajo multinacional encargado de llevar a cabo y supervisar todas las operaciones aéreas de la región. Pues bien, me enteré de que justo antes del inicio de la guerra del 28 de febrero, cerraron el CAOC porque evaluaron correctamente que, íbamos a ser un objetivo enorme. Se retiraron y, Irán ha destruido la instalación. Así que ahora el Departamento de Guerra de Estados Unidos, el Pentágono, está sacando nuevas licitaciones para entrar y reconstruir el CAOC subterráneo, lo cual, sí, seguro que sale muy bien. Pero la cuestión es que Estados Unidos está fuera de Al-Udeid, está fuera de su cuartel general de la Quinta Flota en Bahrein. Ha tenido que reducir drásticamente el personal en todas las bases de Kuwait, y está haciendo lo mismo en Arabia Saudí y en Jordania. Así que han reducido personal, y en la práctica están expulsando a Estados Unidos de la región. Eso es lo que está pasando. No nos gusta admitirlo, pero es lo que hay. No estamos simplemente llevando y sacando gente en avión. Hace poco entrevisté a un tipo que era marinero en el USS Vincennes en 1987, quiero decir en el Carl Vinson, perdón, no en el Vincennes, en el Carl Vinson. Y me contaba que por entonces, en el 87, llevamos ese portaaviones atravesando el estrecho de Hormuz hasta llegar a Bahrein. Lo dejaron allí, en Bahrein. Los marineros bajaron y tuvieron un poco de permiso. Hoy no podrías hacer eso, en absoluto. Demonios, mantenemos ese portaaviones, ya sabes, a 320 kilómetros de la costa del estrecho de Hormuz, ni de lejos cerca. Así que esta es la realidad cambiante. Cuando todo esto termine, creo que la presencia de Estados Unidos en la zona del Golfo, incluido Jordania, se reducirá de forma significativa si no desaparece. Sí, estoy de acuerdo. Y si hasta este momento ese era un curso de acción probable, parece que estamos acelerando esa posibilidad con lo que vamos a hacer ahora. Como comentábamos hace un momento, con esos ataques de Irán contra nuestras tropas en Jordania, al presidente Trump no le sentaron demasiado bien. Y esta mañana habló por teléfono con Trey Yingst y le dejó claras un par de cosas. El presidente Trump dice a Fox News sobre Irán: les vamos a dar una puta paliza. Y añadió: vamos a golpearles duro, van a recibir una paliza. Así que, claramente, Estados Unidos va a responder a lo que el presidente describió como un ataque sorpresa. Dice que las fuerzas estadounidenses tuvieron solo unos minutos para derribar estos misiles balísticos iraníes que se aproximaban. Sí, creo que todos fueron derribados cuando no veo imágenes por satélite. Pero supongo que ahora mismo no podemos demostrarlo ni en un sentido ni en otro. Pero por un momento, digamos que sí, que esta vez esa parte era cierta. ¿Qué le parece la posibilidad de que Irán lo hiciera intencionadamente? En primer lugar, un conocido suyo y nuestro dijo: escuchen, por cierto, no hay alto el fuego. Recuerden que el presidente Trump dijo que esto había terminado. Nada ha cambiado eso, así que no hay motivo para que no debamos hacer esto. Y entonces va Irán y lanza este ataque. Creo que hay indicios de que lo hicieron no para causar daños concretos en la base, sino para provocar que Trump haga lo que parece que está dispuesto a hacer. ¿Qué opina de eso? Bueno, creo que eso es posible. También podría haber sido preventivo, que fueran conscientes de que podía haber una operación de Estados Unidos relacionada con el envío de fuerzas terrestres a Irán para tratar de impedirlo. Pero lo que realmente me llamó la atención fue lo que dijo Trey Yingst, que según Trump, solo teníamos unos minutos antes de que llegaran los misiles. Entiendo por dónde vas.
Sí, amigos, a lo largo de esta guerra, desde el 28 de febrero, Irán atacó de forma muy metódica los radares y los sistemas de comunicación por satélite de todas las bases estadounidenses. Porque antes, como comentamos, el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Al Udeid tenía conectados dos radares. Uno de ellos costaba más de $1,000 millones. Y esos radares podían ver hasta la India al este, hasta España y Gibraltar al oeste, muy al sur, más allá de Diego García y hasta el sur de Rusia, al norte. Y ese radar permitía una respuesta inmediata, quiero decir, si usaba un misil. Quiero decir, casi que si una hormiga se tirara un pedo, lo detectarían, y habría aviso previo. En el pasado, esa información alimentaba los sistemas de defensa aérea, los Patriot o los THAAD, y así tenían coordenadas que podían seguir y potencialmente interceptar. Ahora no tienen eso. No. Dependen de que, con suerte, tengan un AWACS en el aire o un P-8 Poseidon que haya podido interceptar y vigilar. Pero como admitió el propio presidente, solo tenían unos minutos. Y bien, tienes misiles entrantes. No quieres unos minutos, hombre, quieres entre media hora y una hora de aviso para poder prepararte. Y veamos algo aquí. Este es el mapa. No estoy seguro de en qué parte de Jordania estaba este objetivo, pero supongamos que es el punto más cercano, aquí. Fíjense en la distancia que tendría que recorrer para entrar en Irán. Estamos hablando de cientos de kilómetros, y dudo que lo lanzaran desde cerca. Pero supongamos que desde unos 600 kilómetros. Con el tiempo de vuelo que eso supone, si solo tienes unos minutos, significa que no lo ves hasta que está prácticamente aquí, justo antes del impacto. Sí, y eso no se aplica solo a los misiles iraníes. Lo mismo ocurre con los misiles hutíes y con cualquier cosa que tengan estos grupos iraquíes. Estoy seguro de que todo lo que tienen se lo ha suministrado Irán o alguien más. Pero Estados Unidos no está en una posición estratégica sólida. Nos gusta pensar que tenemos una fuerza abrumadora, pero no es así. Nuestra capacidad es limitada, y esa es una de las verdades que nos cuesta aceptar. Y otra de las verdades que tenemos que asumir es, bueno, cualquier verdad. Voy a volver a ese fragmento de Trey Yingst, y veamos si podéis, aunque probablemente tendréis que quitaros los zapatos para usar todos los dedos de manos y pies al contar, veamos cuántas mentiras descaradas se dicen en este corte. El presidente también habló de su reunión de ayer con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el despacho oval. Dice que fue una gran reunión y añade que ahora lo entiende. Parece que la relación entre el presidente Trump y el primer ministro israelí se está fortaleciendo. Y de nuevo, el presidente calificó de excelente aquella reunión en el despacho oval. En cuanto a posibles conversaciones con el régimen iraní, el presidente dice, vamos a dejar que sigan hablando. Recordemos que los iraníes acudieron al presidente Trump tras 13 días consecutivos de bombardeos estadounidenses contra Irán, pidiendo reunirse para hablar del estrecho de Hormuz y de sus ambiciones nucleares más amplias. Y esas conversaciones se están produciendo ahora mismo entre bastidores. Y después, este ataque sorpresa lanzado durante la noche contra las fuerzas estadounidenses. Así que hay conversaciones entre bastidores, y de nuevo, supongo que están rogando llegar a un acuerdo. Pero la primera parte de la mentira que me llamó la atención fue que esos 13 días consecutivos de bombardeos fueron lo que los llevó a sentarse a negociar. Pero aquí hay algo del grupo de Jack Keane, el Instituto para el Estudio de la Guerra. Incluso ellos dijeron que el nivel y el ritmo actuales de los ataques estadounidenses probablemente no han logrado afectar de forma significativa la disposición del régimen a perseguir y asegurar sus objetivos políticos. Así que hasta el ISW admite que fue un fracaso total. Pero ahora, Trey Yingst probablemente está repitiendo lo que el presidente Trump acaba de decirle, simplemente porque lo dijo él.
Pero quiero decir, si ese tipo de pensamiento está en la mente del presidente y se cree su propia retórica, eso podría llevar a tomar decisiones muy malas. That could lead to making some really bad decisions. Now, it's always trying to overcome the Ahora bien, siempre se trata de superar esa narrativa. Y esta semana estaremos juntos en Chattanooga y hablaré de la relevancia de las actividades de inteligencia para la Constitución. Vuelvo a la idea de que vivimos con el mito de que si tan solo tuviéramos mejor inteligencia, nunca seríamos atacados, ¿verdad? Quiero decir, si hubiéramos tenido información de inteligencia sobre Pearl Harbor, podríamos haberlo evitado. Si hubiéramos tenido mejor inteligencia sobre el 11 de septiembre, podríamos haberlo evitado. Pero la realidad es que cuando se repasa la historia, la falta de información no fue el problema. Teníamos mucha información que podría haberse utilizado para prevenir esos ataques. could have been used to prevent those attacks. The problem was overcoming the narrative. El problema era superar el relato. O creo que en el caso de la Segunda Guerra Mundial con Roosevelt, querían que se produjera el ataque porque pensaban que era la única manera de llevar al pueblo estadounidense a apoyar una guerra contra Hitler en Europa. Pero aquí tenemos este relato de que Estados Unidos es todopoderoso, de que Irán es débil, de que están suplicando, clamando ser salvados de la violencia de Estados Unidos. No estamos escuchando a los niños. Ayer tu experiencia was taunt. I had a fascinating experience yesterday. I had to fly back from DC. Flight got delayed. Tuve que volver en avión desde Washington, D.C. El vuelo se retrasó. American Airlines tuvo una paralización a nivel nacional. Así que tenía una conexión rápida de Miami a Sarasota y la perdí. Bueno, detrás de mí había un tipo y le dije, ¿dónde trabajas? Y me respondió, en el Pentágono. Tuvimos una conversación muy interesante. Es una persona implicada en actividades de inteligencia. Y ya sabes, no es un hombre mayor, no pasa de los 50. Pero ya sabes, se puso a hablar y una de las cosas que dijo fue fascinante. Dijo, sabes, me criaron en esta generación básicamente para odiar a los musulmanes, porque ya sabes, los musulmanes son terroristas. Pero él dice, sabes, he tenido mucho trato con los israelíes y también he tenido mucho trato con estos musulmanes en Irak y en otros lugares. Y dice, básicamente, me equivoqué. Ese relato que me habían inculcado era falso. No todos esos musulmanes son fanáticos que intentan imponernos el terrorismo. Y claro, hablamos de alguien que ha estado directamente implicado en la guerra global contra el terrorismo desde 2005. Incluso él ha dado ahora un giro de 180 grados. Así que esto es lo que estamos viendo aquí. Estados Unidos sigue impulsando ese relato. En Washington aún hay unos pocos creyentes convencidos que se aferran a él, pero incluso dentro de las filas del ejército estamos empezando a ver un cambio en esas actitudes. Sí, bueno, ya sabe, una de esas palabras, no, si usted lo dice. Pete Hegseth, en esa imagen que acabamos de ver, estaba pasándoselo en grande con el primer ministro Benjamin Netanyahu, que parece tener su propia agenda. Ahora, como breve recordatorio, vino justo antes de que empezara la guerra en junio. Y mira por dónde. El presidente Trump recibió información de inteligencia de que el ayatolá estaría en un lugar concreto, que podíamos matarlo y sacarlo de la guerra, y que todo terminaría desde el principio. Y entonces de repente aparece él. Según la información que salió en las noticias antes de que empezara esta guerra, dijo, oye, tengo para ti unas cosas de montaña con pico. ¿Y qué tal un poco de esto? Y ahora, esto es lo que tuvo que decir al público estadounidense. El presidente ha sido muy claro. Quiero decir, ha dicho que tenemos un compromiso común. No queremos que este régimen fanático de Teherán tenga armas nucleares para amenazar a los vecinos de Irán, para amenazar a todos los estadounidenses, para amenazar la paz mundial y para amenazar la existencia de Israel. Así que tenemos un objetivo común, y se va a lograr, ya sea por medios diplomáticos o por otros medios. Pero ambos estamos comprometidos con ello. Y ese es el Period
And that's the main headline. Okay, you just heard De acuerdo. Trey Yingst. Acabamos de oír a Trey Yingst decir que Trump calificó esa reunión con Netanyahu de gran reunión. ¿Qué va a pasar ahora? Netanyahu, what's going to happen next? Yeah, no, well, I think we're headed back to Sí, bueno, creo que esta semana vamos camino de volver a una guerra cinética total. Y bueno, hoy se reanudará. Creo que en algún momento, probablemente hacia mediados de la próxima semana, las realidades económicas de todo esto van a imponerse y Trump tendrá que verse obligado a buscar una salida no cinética. Ya hemos visto hoy el precio del Brent y del West Texas Intermediate. Son los crudos dulces. Han subido muchísimo. Strain Tertiary's futuro el petróleo sailing. They've gone way up. So the future price of oil is going up. And that the shortages that are taking place real world. Y la escasez que se está produciendo en el mundo real, en términos de mercancías que realmente bajan de los barcos y llegan a tierra, está aumentando, no disminuyendo. Y luego, claro, la bolsa ha vuelto a desplomarse hoy. Ha sido una montaña rusa. Siguen apostando a que, buenas noticias, la paz está cerca, pero la paz no está cerca. Creo que en realidad hay poco margen para el optimismo de que vaya a salir de esto un acuerdo negociado. Se resolverá por la fuerza. Y creo que el resultado sorprendente es que Irán va a fluctuar. Okay, so let me just ask the obvious question, and then I want to shift. De acuerdo. gears here on the future. Déjeme plantearle la pregunta obvia. Y luego quiero cambiar de tema en los pocos minutos que le quedan. Si se puede ver que si volvemos a algún tipo de gran ataque, y teniendo en cuenta lo que ya dijeron el vicepresidente y el jefe del Estado Mayor Conjunto el pasado fin de semana sobre la limitada capacidad de ataque de la que disponemos, y si entramos y hacemos esto, y después, como usted dice, las implicaciones financieras empiezan a hacerse patentes en 1 o 2 semanas, probablemente no más que eso, ¿por qué pasar por ese sufrimiento? Porque obviamente, el presidente Trump tiene acceso a todo tipo de información que ni usted ni yo tenemos. Él también puede ver lo mismo. ¿Por qué seguir este camino ahora para decir, apenas una semana después, que empezaremos a intentar encontrar una salida no cinética? ¿Por qué no hacerlo ahora? Find a non-kinetic way out. Why not do it now? Well, one, he's surrounded by some advisors who don't believe. Bueno, en primer lugar, está rodeado de algunos asesores que no lo creen. Siguen aferrados a la idea de que tenemos armas de sobra, de que podemos hacer lo que queramos, y de que si empleamos suficiente fuerza y ejercemos suficiente presión económica sobre Irán, acabarán cediendo. Pero Trump no. No está pensando a largo plazo en esto. Sé que hay quienes creen que está jugando al ajedrez en 5 dimensiones. En mi opinión, no es así. Así que la realidad ahora es seguir atacando los depósitos de combustible de estas bases aéreas. Y creo que vamos a ver que los ataques en Israel vuelven a empezar. And I think we're going to see the attacks in Israel start again. And so when the attacks in Israel start, Y así que cuando empiecen los ataques en Israel, espero que las 2 refinerías de petróleo, una en Asdod y otra en Haifa, sean objetivo de los ataques, que queden fuera de servicio, completamente inutilizadas. Eso pondría a Israel en una situación realmente grave respecto al diésel y al combustible de aviación. Dependerían por completo de los petroleros que llegasen a los puertos de Haifa, en particular, para descargar y suministrar ese combustible. Si Irán es capaz de atacar esos petroleros con drones o misiles, o ambas cosas, eso complicaría aún más la capacidad de Israel para mantener las operaciones de combate. Así que la cuestión es que esta guerra no va a desaparecer pronto. this war is not going away anytime soon. It is going to And it's not going our way anytime Right. soon. Y tampoco parece que vaya a irnos mejor a corto plazo. Escucha, quiero cambiar de tema un momento, porque también están pasando algunas cosas aquí, en Washington, D.C. Netanyahu estuvo aquí, pero también Volodymyr Zelensky. Y por supuesto, el motivo inmediato de todo esto fue el funeral de Lindsey Graham y demás. Hablaremos de eso otro día. Pero hablando de Lindsey Graham, su fantasma seguía en el Senado, aunque él estuviera en un ataúd. Su fantasma seguía activo en el Pleno del Senado. Y voy a ponerles un par de cortes de lo que están diciendo ahora algunos de nuestros senadores, intentando resucitar el espíritu de Lindsey Graham. Y luego está el senador Blumenthal, que viajó muchas veces a Kiev con el senador Graham,
y dice que una de las cosas que forman parte del legado de Lindsey Graham es que la lucha de Ucrania es nuestra lucha. Is that the Ukraine fight is our fight. Ukraine's fight is our fight. Nobody La lucha de Ucrania es nuestra lucha. Nadie lo creía con más convicción y pasión que Lindsey Graham. Y esta votación es un paso adelante. we need to travel. Aún nos queda camino por recorrer, pero es un voto profundamente sólido a favor de Ucrania. Demuestra que el pueblo estadounidense está del lado de Ucrania y que estaremos con Ucrania, frenando el flujo de dinero manchado de sangre que alimenta la masacre de Rusia y su invasión asesina, y llevando a Putin a la mesa para la paz. This invasion and bringing Putin to the table for peace. And sorry, you saw about the slaughter. Perdón, está hablando de la masacre. Por un momento pensé que estaba hablando de Netanyahu. Ha sido culpa mía. Pero volvamos a la primera parte. De verdad es nuestra lucha. Y de verdad es el pueblo estadounidense quien quiere que esta guerra continúe. Want this war to continue. No. But I thought Ukraine No, was no. winning. In fact, Pero yo creía que Ucrania estaba ganando. De hecho, eso no nos detuvo. Se dijo, de hecho, Ucrania ha ganado. Entonces, ¿por qué necesitamos estas sanciones? Quiero decir, si Ucrania está ganando, si ha inclinado de forma tan decisiva la dinámica del campo de batalla a su favor, ¿por qué hacer esto y avivar aún más las relaciones con China y la India? Porque Ucrania está ganando, Dios mío, ya saben. Así que quiero decir, esto simplemente deja al descubierto la propaganda que hay por ahí. Y hablan de esto como si fuera castigar a Rusia. No, van a castigar a China y a la India. Sí, y en algún momento estos responsables políticos, estas almas aisladas allá arriba en el Capitolio, llegarán a entender que cuanto más ataquemos las economías de China y la India, mayor será el incentivo para que se separen de nosotros. Dejen de tener relaciones financieras con nosotros y dejen de hacer acuerdos comerciales con nosotros. Y eso acaba perjudicando a Estados Unidos. Luego se desplazan hacia mercados globales que están en el sur global. Así que por su parte, esto es pura locura. Y de nuevo, ¿qué van a suministrar? ¿Más misiles Patriot? Ah, perdón. La producción de eso lleva tanto retraso que no vais a ver nada en 3 años. Y aunque os diéramos la receta para que los fabriquéis vosotros mismos, ahora tenéis el pequeño problema de China y de los minerales de tierras raras necesarios para fabricarlos. Así que este mundo de fantasía en el que viven estos tipos existe porque todavía quieren que siga fluyendo el dinero de Lockheed. Y Lockheed quiere seguir cobrando, aunque no pueda producir las cosas que afirma poder producir. Aquello que tiene contratado producir. Yeah, but they'll sure do those contracts. Sí, claro que harán esos contratos y ya resolverán esa parte más adelante. Primero veamos si fluye el dinero. Pero explíquenos, por el bien de nuestra audiencia, para cualquiera que pueda ser nuevo aquí. Cuando oyen a personas como el senador Blumenthal decir que nuestra lucha, la lucha de Ucrania, es nuestra lucha, que ambos estamos luchando contra el mismo mal, ¿qué les dice usted a eso? Fighting the same evil. What do you say to that? Diré que, con mi nuevo amigo, ya sabes, anoche tuvimos que ir en coche de Miami a Sarasota porque perdimos un vuelo de conexión. Así que tuvimos 3 horas para hablar en el coche. Y él describió su primera vez en Ucrania, porque ha estado en Ucrania involucrado en operaciones de inteligencia. Así que obtuve muchas perspectivas interesantes. Dijo que ya sabes, la primera vez que fue allí, dijo, oye tío, esta gente es estupenda. Dijo, me gusta mucho la gente. Luego dijo, voy a los cafés y hay todas esas banderas y emblemas nazis, ya sabes, esvásticas. Y se preguntaba, ¿qué es esto? Y ya sabes, ese elemento subyacente de neonazismo que impregna Ucrania es real. Y ya sabes, intentan ocultarlo. Desde luego no lo exhiben abiertamente, pero está ahí y es auténtico. Y hasta este punto hemos podido decir, esas cosas nazis no significan nada porque mira, Vladimir Zelensky es judío. Sí, puede que sea judío genéticamente o que haya nacido en una familia judía, pero a la hora de enfrentarse a los nazis, a quienes los judíos atribuyen el holocausto, y no estoy cuestionando eso. Lo que digo es, si culpas a los nazis de causar el holocausto, ¿por qué apoyas a un país que defiende el nazismo?
porque no lo entiendo. No tiene sentido. Tienes que elegir una cosa o la otra. O de verdad estás contra el nazismo porque está asociado al holocausto, o en realidad no te importa. El holocausto es solo un asunto secundario sin importancia. Pero eso es lo que veo reflejado en sus decisiones a este respecto y en que abracen a ese pequeño vaquero de la cocaína, Zelensky. Embracing this little cocaine cowboy, Zelensky. Yeah, definitely none of that is in America's interest Sí, at all. desde luego. Nada de eso beneficia en absoluto a los intereses de Estados Unidos. Hay otra cosa que quizá hayan observado. Mientras hablaba el senador Blumenthal, justo a su izquierda o a su derecha en pantalla estaba la senadora Katie Britt. Ahora va a subir aquí y con mucha vehemencia y mucha pasión va a decir, oigan, todo esto está diseñado para llevar a Vladimir Putin a la paz. To drive Vladimir Putin to peace. 2 weeks ago, we stood here in a bipartisan fashion. Hace 2 semanas estábamos aquí de forma bipartidista. Había gente de todos los sectores de su grupo, hombro con hombro, diciendo, queremos que este proyecto de ley salga adelante. Queremos que termine la maquinaria de guerra de Putin. Queremos que el Kremlin rinda cuentas y queremos llevar a Putin a la mesa de negociación y en última instancia lograr la paz. Bueno, muy propio de Lindsay. Encontró la manera de que votáramos este proyecto de ley justo después de volver de celebrar su vida. Right after we came back from celebrating his life. I know that he told me and he told a number of people. Sé que me lo dijo a mí y se lo dijo a varias personas que están aquí de pie, que pese a todas las cosas increíbles que hizo a lo largo de su mandato, y espero que todos ustedes las tengan en cuenta, este hombre estaba implicado en todo. No ocurría nada en este edificio, ni realmente en el mundo, sobre lo que él no tuviera alguna idea que quisiera impulsar para mejorar la vida de las personas a las que servía. Pero dijo que, entre todas las cosas que había hecho, esta legislación, lograr que cruzara la línea de meta y llegara al despacho del presidente, sería la iniciativa legislativa más trascendental que jamás hubiera liderado. Piece of legislation that he had ever led. To me, that is the biggest condemnation. Para mí, esa es la mayor condena de Lindsey Graham que uno puede imaginar. Senador de Estados Unidos durante no sé cuántos años y antes miembro de la Cámara de Representantes, supuestamente en representación del estado de Carolina del Sur durante todos esos años. Y el legado que le define es una maldita ley que va a imponer sanciones económicas a Rusia y que no va a funcionar. Es patético. Not going to work? That's pathetic. Well, actually, it doesn't put economic sanctions on Russia. Bueno, en realidad no impone sanciones económicas a Rusia. Impone sanciones económicas a China, a India y a cualquier otro país, por ejemplo Europa, que intente comprar petróleo a Rusia. La realidad es que esos países necesitan petróleo y no hay una gran alternativa a la que puedan recurrir. Así que el petróleo ruso va a seguir teniendo demanda. Y por muchos obstáculos, sanciones o penalizaciones que imponga Estados Unidos, esos países las van a sortear. Y eso colocará a Estados Unidos en la posición de tener que intentar ejercer influencia donde no la tenemos. Una cosa sería que China dependiera de Estados Unidos para importar alimentos y otros productos farmacéuticos críticos y minerales de tierras raras. Justo lo contrario. Estados Unidos depende de China para eso, o ha dependido de ella. ¿Y qué está haciendo China? China está aplicando una política deliberada de cortar lazos con Estados Unidos, y al mismo tiempo está vendiendo sus reservas de dólares y comprando oro. La mayor exportación de Estados Unidos, nuestra principal exportación, fue el oro. No alimentos ni ninguna otra cosa, oro. Y ese oro está yendo a China. China lo está guardando en sus bóvedas porque, en el futuro, si quieres un lugar seguro para tu dinero, lo vas a invertir en China, en bonos chinos respaldados por oro. A diferencia de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que están respaldados por las promesas de Scott Bessent. Sí, ya sabemos hasta dónde va a llegar eso. Escuche, sé que está prácticamente sin tiempo. Hay una cosa más sobre la que quiero conocer su opinión, porque ella dijo que quería impulsar este proyecto de ley, que quería llevar a Putin a la paz. Esto es lo que dijo ayer ese mismo Vladimir Putin, y parece que está hablando de algo distinto a someterse al Senado de Estados Unidos.
to the United States Senate. Les revelaré un secreto. Mi colega no se ofenderá si digo que durante la ceremonia de entrega de premios, uno de los galardonados me susurró, ganaremos, tenemos que ser más audaces. De verdad quiero que sea así, pero surge una pregunta, ¿aún más audaces? Even bolder. And here, just as in the economy, there are risks. Y aquí, igual que en la economía, hay riesgos. Tenemos bajas en el campo de batalla. Por eso también actuaremos con cautela en este ámbito, pero de forma persistente y coherente para alcanzar los objetivos fijados para el país, y los alcanzaremos. For the country, and we will achieve them. Now, just before that statement there, he had given this. Justo antes de esa declaración, había enumerado ampliamente cómo habían sobrevivido a las mismas sanciones de las que habla la senadora Britt y cómo aprendieron a vivir sin ellas. No es que necesitáramos oírlo, porque podemos verlo por nosotros mismos. Pero, ¿qué cree que está pensando el presidente Putin sobre lo que puede venir después, al decir, hemos seguido un proceso lento y metódico, pero incluso eso conlleva cierto riesgo? Ahora vamos a ser un poco más audaces. Y mencionó específicamente que podrían sufrir más bajas. ¿Qué le dice eso? Sí, bueno, el ritmo ofensivo de Rusia está aumentando claramente, y de hecho ya lo hemos visto. Ahora han cerrado los puertos de Odessa y Nikolaev. Los han cerrado por completo. No entra nada, no sale nada. Eso es un estrangulamiento. Es literalmente cortar la línea de suministro de oxígeno de la economía ucraniana. Además de eso, Rusia está llevando a cabo bombardeos y ataques con misiles nocturnos contra instalaciones de producción clave y objetivos militares, especialmente en Kiev, aunque también están atacando otras ciudades. Y luego sobre el terreno están las acciones ofensivas que tienen lugar a lo largo de todo el frente de batalla. Desde el norte Sumy y Kharkov, bajando hacia Donetsk, alrededor de Sloviansk y Kramatorsk, formando bolsas de cerco y después hacia Dnipropetrovsk y Zaporizhia. Probablemente, en el próximo mes o dos, veremos a los rusos empezar a avanzar físicamente sobre Odessa. Putin lo ha dejado claro. Ya no es como antes, cuando estaban dispuestos a decir, de acuerdo, reconoced los 5 territorios, Crimea, Zaporizhia, Gerson, Donetsk y Lugansk. Reconocedlos y nos retiraremos de Sumy y Kharkov. No, eso ya no está sobre la mesa. Van a quedarse allí. Van a quedarse en Sumy, en Kharkov, se quedarán en otros lugares. Mire, antes de que esto termine, Rusia tendrá el control de Kiev. Y no sé si será este año, pero y no hay nada que Ucrania y Occidente puedan hacer para impedirlo. Sí, y esa es la cuestión fundamental. Ojalá tuviéramos más tiempo. Te traeremos de vuelta la próxima vez y profundizaremos más en ese tema, porque creo que hay que hablar de ello. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por venir hoy. Te lo agradecemos de verdad. Y para terminar, rápidamente amigos, el profesor Marandi va a entrar a continuación y nos va a contar qué está ocurriendo desde el régimen iraní. Algo distinto de lo que están viendo ustedes. No se lo pierdan, será dentro de aproximadamente 1 minuto en el Daniel Davis Deep Dive. Up in about 1 minute on the Daniel Davis Deep Dive.